Happy New Year to all, and welcome to our second Hutchinson Modern Contemporary Art Talk. I'm Isabella Hutchinson, founder and president of Hutchinson Modern Contemporary. We're so happy to have you here for this conversation between artist Alejandro Corujeda and scholar Diana Fleto. Alejandro's exhibition, The Subtle Sound of Intuition, is currently on view at the gallery in New York through January 27th. We're very pleased to have both Alejandro and Diana here to help give us further insight into Alejandro's work and practice. Diana Fleto is a curator and PhD candidate in the history of art and architecture at the University of Pittsburgh. Her current research examines the role of women in shaping anti-fascist visual culture between Argentina, Uruguay, and Europe during the 1930s and 40s, and will be supported by a Fulbright Research Fellowship in Argentina in 2023. She was previously assistant curator at the America Society, where she co-curated exhibitions of modern and contemporary art of the Americas, including Joaquin Orellana, The Spine of Music, and Alice Micheli, Proyecto Chernobyl. She also hosted a series of interviews with contemporary artists such as Gala Porras Kim and Rafael Soldi as part of the America Society's In the Studio program. And now I turn the talk over to Diana and Alejandro. Seguimos en español. Gracias, Isabella, por la introducción y por la introducción. También gracias a Alejandro por tener esta conversación conmigo y a todos por venir y escuchar. Alejandro Corujeda presenta una manera distinta de pensar la abstracción y la espiritualidad. Su carrera abarca 4 décadas y muestras en varios continentes. La exposición actual en Hutchinson Modern and Contemporary, El sutil sonido de la intuición, incluye obras de lápiz, acuarela y acrílico. Son obras elegantes, tranquilas y fuertes a la vez, con formas orgánicas y colores ligeros. Estas obras están vinculadas con la historia del arte argentino, indígena y europeo. No voy a decir más porque vamos a discutir estos temas y más con el artista. Bueno, para empezar, por favor, cuéntanos sobre la exposición actual en Hutchinson Modern Contemporary. Bueno, buenos días a todos. Feliz año. Muchas gracias, Isabela, por la introducción y por darme esta oportunidad de exponer allí en Nueva York y de poder conversar. Gracias, Diana, también por poder llevar adelante esta entrevista. Bueno, yo hace mucho tiempo hice mi primera exposición en Nueva York y tenía mucho interés en volver a presentarme frente a ese público. Había expuesto solamente en el 2009 en la Malboro de Chelsea, y esta es una oportunidad de poder presentar mi obra más reciente, una exposición que lleva un título de El sutil sonido de la intuición. Está un poco basada o proyectada de la serie anterior que se presentó en la Bienal de Sao Paulo en el 2018, las primeras obras de esa serie, que se titulaba Al despertar estaban allí. Y esa primera serie estaba conformada con una serie de formas muy limitadas, con 5 o 6 formas muy orgánicas, circulares, dejando de lado cualquier tipo de geometría o de formas con ángulos regulares. Y mi intención era un poco generar con 4, 5, 6 formas una especie de unidad, de unidad familiar o social. Son formas que apenas se estaban tocando y cuando tú las percibías no sabías si se estaban como uniendo para conformar una sola familia o se estaban como separando, ¿no? De alguna manera hablaban de esa situación que podemos tener en lo social o en lo familiar o en la vida de las comunicaciones y de los encuentros con el otro, ¿no? Donde hay pequeñas sutilezas de encuentros o desencuentros, ¿no?
esas primeras formas, ese desarrollo, me llevó como a pensar en esos puntos de encuentro entre las formas, como esos pequeños roces, y por eso el título de esta exposición, ¿no? Como el sutil sonido, porque yo entendía que esos encuentros comunicativos entre esas formas producían como una sonoridad, digamos, un sonido no en el sentido musical, sino un sonido como puede ser el correr de las aguas en un río o el viento entre las hojas, una pequeña sonoridad que producía unas energías y basado en eso empecé a desarrollar como como si esas formas se fueran, o lo van a ver en la exposición, como si se fueran desplazando y generando unas señas, unos rastros de ese desplazamiento, ¿no? Conformando una especie de caligrafía de la acción, ¿no? Yo siento que esa especie de sutil sonido te lleva a, yo lo llamo intuición, a esa necesidad como de hacer las cosas que uno debe en el momento que debe, ¿no? Es una sensación de intuición, digamos, ¿no? Una acción certera en un momento dado que no proviene de una racionalización, ¿no? Más bien de un momento de contemplación o de develación, cuando se revela algo, digamos, ¿no? Básicamente en esas ideas se ha basado esta exposición que lleva obras de los 2 últimos años, digamos, ¿no? Y estas obras que se muestran en la exposición son, como dije, de lápiz, acuarela y acrílico, y juntas construyen un ambiente tranquilo y invitan a los visitantes a pasar tiempo en la galería con este sonido, como dijiste. Y quería preguntar cómo trabajas con medios diversos, con el color y con fuentes como la música y la literatura. Pero antes quería pedirte acercarte un poquito para escucharte mejor. Ok. Gracias. Sí. Sí, bueno, en general yo trabajo con medios que tienen que ver con el agua, son elementos muy fluidos, el lápiz, la acuarela, el acrílico. Yo siento que cada artista va desarrollando como una labor en un campo, digamos, entre comillas, técnico, que tiene que ver con su mundo o con su cuerpo, ¿no? Para mí los elementos fluidos como el agua son los elementos con los que yo me encuentro como afín, ¿no? Por eso en las últimas obras prácticamente todo lo que desarrollo está en acuarela, en acrílicos, trabajo con capas superpuestas que son muy líquidas, muy transparentes, ¿no? De alguna manera yo siento que el color, cuando le agrego agua para diluirla, es como si le estuviese agregando luz, digamos, ¿no? La puesta de ese color tan transparente, digamos, va generando como una superficie de luz muy particular, ¿no? Yo, digamos, en el color, bueno, obviamente tengo como mis referencias, ¿no? Pero sí creo que el color es una entidad en sí misma y que la luz es otra, digamos. La luz incide para ponerlo de manifiesto, ¿no? Y, por ejemplo, cuando pensamos a veces en artistas que han trabajado específicamente el color, como Joseph Albers, bueno, él en sus escritos tiene, por ejemplo, una cita, ahora recuerdo una cita que dice algo así como, cuando nosotros estamos como repartiendo los bienes materiales, los dividimos, pero cuando estamos repartiendo los bienes espirituales, los multiplicamos. Entonces yo pienso que una persona, digamos, que llega a ese grado de conciencia, no está haciendo un ejercicio meramente de color, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, el color está manifestando otro tipo de cosas. Por supuesto que hay una cuestión óptica y de relaciones de colores entre sí, ¿no? Pero hay como una intencionalidad que va más allá, ¿no? Entonces el color yo lo trato bueno, con bastante respeto porque creo, digamos, que en sí mismo lleva algo implícito, lleva a un decir implícito, ¿no? Tú me preguntabas un poco sobre otras cuestiones como la música o la literatura o la poesía. Yo suelo leer ensayo y poesía y cuando trabajo, cuando estoy generando, por ejemplo, esta última serie, sí, siempre tengo como libros que me acompañan y música que también me acompañan, ¿no? Pero yo siento que en la literatura
Por ejemplo, cuando tú lees algo, un ensayo, una narrativa, puedes llegar como a una idea, a una conclusión que te sientes afín, pero llegas por un desarrollo intelectual, ¿no? Como si ese autor te va llevando con el pensamiento hasta un lugar donde tú dices, sí, esto yo también comulgo con esta situación, ¿no? Sin embargo, yo siento algo totalmente diferente con la poesía. Me da la sensación que la poesía no establece un camino de pensamiento lineal, sino que a través de las palabras puede llegar de golpe a una visión, ¿no? Entonces yo lo cuento como más afín con la pintura, porque la pintura se vuelve un estado de revelación de golpe, ¿no? Yo trabajo de una forma como meditativa, digamos, ¿no? No pienso en la composición o no pienso en las cuestiones estéticas, ¿no? Sino que estoy más bien trabajando y contemplando lo que voy haciendo, lo dejo como muchos días estar y de golpe un día llego y apareció algo que yo desconocía allí, ¿no? Y mencionaste tus obras en el Bienal de Sao Paulo de 2018 y quería preguntarte un poco sobre también más el proceso, pero también esas dimensiones diferentes porque tenías esculturas e instalaciones allí y en otras exposiciones recientemente. Sí, bueno, ahí en la Bienal de Sao Paulo, claro, fue un espacio muy especial el que me asignaron para presentar la obra. Era como la mezanine, una entreplanta, digamos, flotando, ese hermoso edificio de la Bienal. Y entonces hubo una serie de pinturas de esta nueva serie que comenté antes, y, y acompañado de una escultura y una instalación. Yo no le llamo como instalación, le llamo más bien como intervenciones en el espacio, ¿no? En este caso eran unos muros de color realizados en madera que generaban como unos espacios curvos donde uno podría recorrerlos interiormente. Yo le llamo como intervenciones en el espacio porque curiosamente allí, por ejemplo, mi intención era que esa pieza, que era realmente muy grande y que cuando tú llegabas a ella podías introducirte dentro de ella, estaba como en el límite de la mezanine. O sea, era un lugar paradójico porque tú allí no esperabas encontrarte un espacio donde pudieras recorrer, sino más bien el límite final de esa entreplanta. Yo lo abordé realmente como una intervención en el espacio, más que como una instalación que se puede llevar de un lugar para otro, ¿no? Sino como un espacio específico allí donde tú podías ingresar en él y una vez más con ese sentimiento como de detener un poco el tiempo y contemplar y quedarte allí, ¿no? Y ver qué pasaba con esos materiales, la madera, la madera estaba teñida, o sea, el color era muy intenso, pero la madera estaba teñida, o sea, tú seguías viendo las vetas de la madera. Había unos elementos, una serie de líneas de dibujos que estaban en el suelo, realizadas en cobre, que es un material que conduce la temperatura y el sonido. Y con esos elementos, mi intención era un poco que la persona reposara allí, ¿no? En una bienal que tú ves como muchas cosas, que pudiera detenerse en ese lugar, introducirse allí. Y hay un elemento de esta intervención en las obras como las pinturas en Hutchinson Modern ahora. Bueno, sí, en realidad en esa escultura, más que en las pinturas, aparece una serie de dibujos en el suelo que son como desplazamientos de esas formas, ¿no? Esas formas en madera que tenían diferentes alturas, pero que algunas eran muy altas y cubrían a la altura de una persona, digamos. Era como si yo hubiese dibujado en el suelo los desplazamientos de esos muros, ¿no? Y dejaban un rastro. Eso mismo es lo que aparecen en algunas de las pinturas que están ahora en esta exposición, digamos. Esas formas circulares de color se han ido desplazando y han dejado un rastro, ¿no? Como una especie de caligrafía intuitiva en el espacio, ¿no? A veces pienso que, no sé, si yo entrara de golpe en el estudio de Morandi y moviera los vasos y los cacharros con los que él pintaba, dejarían unas marcas en esa mesa. Esas son las marcas que yo dejaría también. Gracias. Ok, ahora vamos a rebobinar un poco, ¿Sí? porque has tenido una carrera larga y ¿Sí?
Quería preguntarte sobre tu formación en Buenos Aires en los años 80, porque era un momento de renacimiento para el país, ¿sí? Sí, bueno, yo me formé en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires, del 82 al 86, o del 81 al 86. En el 83, efectivamente, llegó la democracia al país, un momento como muy vital para el país y había como un renacimiento, ¿no? Es verdad que en ese momento y unos años previos, bueno, en el 82 fue la Guerra de las Malvinas, que eso también desplazó mucho la mirada de la gente de allí hacia un poco más hacia el continente, ¿no? Digo esto porque yo en ese momento y antes de empezar la Escuela de Bellas Artes empecé a hacer mis primeros viajes al norte de Argentina, que es la zona que limita con Bolivia, es toda la zona andina de la provincia de Salta y Jujuy, y me interesaban mucho las culturas precolombinas. Cuando yo ya entro en Bellas Artes, con los primeros profesores que me encuentro, pues empezamos a hablar de Torres García, claro, que fue un artista que tuvo esa mirada, digamos, ¿no? Pero también me encuentro con que había sociólogos, antropólogos que estaban trabajando en ello, ¿no? Y alguno de ellos ya había fallecido, pero fue muy importante para mí, que se llamaba Rodolfo Kusch, y que tenía un libro que se llama América Profunda y otro que se llama El pensamiento popular e indígena de América Latina, que recopilaba un poco todo ese pensar, toda esa forma de entender el mundo que tiene toda esa área andina, ¿no? Y para mí fue como bastante determinante. Yo en esos primeros años, por supuesto, estaba como muy interesado en la obra de Mondrian, de Kandinsky, de todos esos artistas que tenían una relación con la abstracción desde un lugar, digamos, entre comillas, más espiritual, ¿no? Y de golpe fue como sorprendente encontrarme con estos textos y poder encontrar también esa relación en el mundo andino, digamos, ¿no? Y intentar de alguna manera incorporarlo en mi forma de trabajar, ¿no? Hubo, por supuesto, artistas ya cuando yo estaba finalizando Bellas Artes, pues en el último año yo hice mi primera exposición, en el año 86, en la Galería Van Rie, es una muy buena galería de Buenos Aires, y le estaré siempre infinitamente agradecidos. Y en ese momento conocí otros artistas que fueron como importantes para mí, como Alejandro Puente, Alfredo Lito. No lo trataba tanto porque no vivía allí, César Paternosto, pero cada vez que viajaba a Argentina una vez al año, pues sí nos encontrábamos. Y ahí había como una comunión de intereses, ¿no? Que fueron importantes para mí en el desarrollo del trabajo. Luego yo cuando ya terminé Bellas Artes, al año siguiente viajé a México, estuve 3 meses recorriendo el sur, viendo las culturas precolombinas en México y afianzándome un poco en toda esa idea y contenido, ¿no? Todo cambia cuando ya me desplazo a España en el año 91, ya Iba a preguntar sobre eso. y la cosa ya empieza a cambiar, ¿no? Por supuesto, mis intereses en estos artistas como Mondrian y sobre todo su relación con la teosofía, pues me interesaba muchísimo. Entonces allí ya descubro a Gil MacLean, a Emma Kunz, a artistas que para mí son como muy importantes, digamos, ¿no? Agnes Martin. Entonces, claro, toda esa cosa como local o regional empieza como a diluirse, ¿no? Porque mis referencias empiezan a ser otros, o mis intereses, digamos, ¿no? Se van afianzando en otra dirección. Y quería preguntar un poco más sobre la conexión con Torres García, porque tus obras tempranos son un poco más, digamos, concretos. Y después cambiaste a un estilo un poco más orgánico y quería escuchar un poco sobre este proceso o desarrollamiento de tu estilo. Sí, bueno, claro, en esa primera época y esas primeras obras, para mí Torres García era una referencia, ¿no? Como esa idea de llevar a la abstracción ciertos símbolos o ciertos intereses que tuviesen que ver con un estadio regional y sobre todo la idea, digamos,
de alguna manera, de descentralizar o quitar ese foco en ese norte que para nosotros era Europa o Estados Unidos y de golpe poder mirar a Sudamérica, ¿no? Bueno, en el caso de él, más concretamente, al Río de la Plata, ¿no? Entonces, no fue el único artista, claro, yo en Argentina conocí también a Libero Badí, Sul Solar ya había hablado de eso, en la literatura ya se había manifestado, ¿no? Como un interés por rescatar ciertos como valores o contenidos que estaban eran propios de ese lugar, ¿no? Entonces, yo en ese momento, como te comentaba, mi interés estaba más en la abstracción y en la abstracción ligada sobre todo a Mondrian por el tema de la teosofía, por mis intereses y claro, había como una construcción geométrica del espacio, ¿no? Y en ese lugar, de golpe, aparece una obra como la de Torres, donde dota al espacio con unas características del sur, de Latinoamérica, y para mí fue como así subyugante, ¿no? Como, bien, esto es lo que yo quisiera continuar, ¿no? Pero pasado ese primer momento, digamos, esa geometría se convirtió en una posibilidad de introducirme en el espacio sin necesidad de esa geometría, ¿no? Yo siento que en la pintura lo que pasa suele estar fuera de la pintura, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, una vez leyendo un texto de una introducción de una exposición sobre Vermeer, un texto que hacía John Berger, comentaba que él estaba frente a un interior de Vermeer y resulta que había una ventana abierta por donde entraba la luz y la mujer estaba leyendo una carta que había llegado desde fuera y en la pared había un planisferio que hablaba de un mundo que no era donde ella vivía, y todo lo que había en ese interior remitía a lo que vivía fuera de él. Eso es exactamente lo que yo siento en la pintura, digamos, ¿no? Lo que yo estoy haciendo no está en esa pantalla, no está en la pintura, está fuera de ella, ¿no? De alguna manera es lo que puedo ver en la obra de Agnes Martin, ¿no? Yo entiendo esa obra como un lugar meditativo que viene desde la conciencia de ella, pero no un lugar estético, no un lugar formal, digamos, ¿no? Entonces, todo eso me fue llevando, por volver a tu pregunta, como hacia un mundo mucho más orgánico y a que vaya desapareciendo esa geometría que de alguna manera, esa construcción, me tenía más ligado a una forma de mirar el mundo, ¿no? El mundo se fue ampliando para mí y fue cambiando esa situación. Y creo que tuvo que ver mi desplazamiento a España, creo que tuvo que ver, sí, no en un primer momento, pero a los pocos años mi trabajo fue cambiando, ¿no? Sí. Y hay un vínculo con el medio ambiente y los elementos, como dijiste, el agua, la tierra. Sí, yo más que nada lo vivo a través del agua, del trabajo, digamos, con los materiales con los que yo trabajo. Sí siento que ese primer periodo del que hablábamos, por volver antes a esa época, a esa primera época, yo tenía como un elemento más ligado a la tierra y de hecho mis paletas tenían que ver con ese tipo de colores más terrosos o esos colores que yo veía en los tejidos andinos, ¿no? Yo tuve durante un periodo breve una beca en la Fundación Albers y me encontré allí con los trabajos de Annie Albers, ¿no? Y claro, para mí fue también muy conmovedor, ¿no? Encontrarme cómo ella había leído esos tejidos, ¿no? Yo en aquella primera época, mi lectura iba más por una relación más directa con el color, con ese color de la tierra, con ese paisaje árido, seco, esa luz que lo invade todo. Eso era lo que yo intentaba poner en mi obra, ¿no? Yo siento que hoy en día estoy mucho más ligado al elemento del agua, que es mucho más fluido, y al elemento del aire, porque creo que hay una parte intermedia entre el corazón y la conciencia que tiene que ver con la imaginación, que es de donde aparte mi trabajo y que está en esa esfera intermedia, ¿no? Que tiene más que ver con el aire. Sí. Sí. Gracias. Y hablaste un poquito sobre la mudanza a Madrid, pero quería escuchar un poco más. ¿Cómo tradujiste tus experiencias de las provincias de Argentina a este contexto
Sí, sí. A mí también me gustaría saberlo. No, pero fue una situación, fue una situación así un poco como natural, ¿no? Como yo seguí trabajando aquí, como siempre ocurre, ¿no? Como que arrastras series o familias de trabajos, ¿no? Donde te apoyas para poder continuar. Pero pasado como un tiempo, claro, lo que a mí me rodeaba, lo que yo veía en los museos o en las exposiciones, en el Reina Sofía o cuando viajaba por Europa, pues claro, me permitió ver otras cosas, ¿no? Que quise ir como incorporando, ¿no? Y curiosamente, es extraño porque a pesar de mudarme, digamos, a España, a Europa, mis referencias siguieron estando mucho en América, pero quizás en Norteamérica, ¿no? Me refiero a Agnes Martin, a Marrocco, a Reinhardt, como esos artistas para mí son muy importantes, ¿no? Inclusive yo tengo una relación como así muy querida con la música, escucho bastante música y claro, un autor como Morton Feldman para mí es muy importante, ¿no? Entonces, John Cage no solo como músico, sino en su obra, digamos, en sus acuarelas, claro, Mark Tobey, que tiene como una relación con el budismo, la escritura de Michaud, bueno, eso ya es europeo, ¿no? Pero ese tipo de trabajo fueron los que empezaron a influenciarme, ¿no? O a los que empezaron como a traducirse en mi trabajo por afinidades, por empatía, no sé cómo decirlo, ¿no? Y poco a poco el trabajo se fue transformando, ¿no? Algo mucho más orgánico, ¿no? Yo lo que sí siento es que todo el trabajo que voy realizando es como una especie de metamorfosis, ¿no? Como no hay saltos, no hay cambios, sino que, claro, si yo veo una obra de ahora y otra de hace 10 años, voy a ver una gran diferencia, ¿no? Pero si yo la veo anualmente, el trabajo se va como moviendo, se va modificando, se va transformando. Es un poco como esa teoría de Goethe, ¿no? De la metamorfosis de las plantas. Sí. También, claro, me llegaron otro tipo de influencias, ¿no? A través de la ciencia, de la neurociencia, a ver como los dibujos del cerebro, o sea, todas estas células, todo ese tipo de cosas también me llegaron, ¿no? Y se introdujeron en mi trabajo. Interdisciplinario. Sí. Mencionaste muchas influencias, pero quería preguntar si hay, no sé, uno, dos o tres que identificas como más importantes o presente en tu obra. Difícil. Sí, es difícil, ¿no? Porque además hay periodos que me detengo más en alguien o otros periodos en otros, ¿no? Pero bueno, estos autores que te voy nombrando, o sea, si yo tuviese que hablarte, ahora de que hablábamos antes del color, de alguien que para mí fue así como muy impactante al llegar a Europa y ver su obra, fue Matisse, por ejemplo, y también Miró en otro sentido. Pero digamos que más me interesan estos artistas que tienen una relación, casi te diría, con lo espiritual, con lo sagrado, como quieras llamarlo, ¿no? Cuando hablábamos antes del color, yo pensaba un poco en Mondrian, que fue una referencia muy importante desde el comienzo de mi trabajo y lo sigue siendo, ¿no? Y, y yo me doy cuenta que solamente a través de una concepción que viene más allá de lo plástico, tú puedes como limitar tu trabajo a los tres colores primarios que abarcan, digamos, toda la atmósfera de colores, digamos, y poder dividir esos tres colores de lo que es la luz y la sombra, ¿no? Y pone la sombra en la línea negra y la luz en el blanco, que es un blanco purísimo, que a veces él contamina apenas con un gris, pero es como si dividiera, como si separara la luz del color, digamos, ¿no? Esa idea, digamos, no proviene del mundo plástico, no proviene del mundo plástico como provenía la división del color en los impresionistas, digamos, ¿no? Que había una intención. No en Cézanne, que vamos a dejarlo aparte, que también es una referencia para mí muy importante, ¿no? Pero él no está separando el color por una intención plástica, digamos, o porque cromáticamente eso va a producir una cuestión óptica, ¿no?
sino que está permanentemente pensando en qué ocurre en el hombre, entre la luz y la sombra. ¿Qué ocurre en ese aspecto tan amplio, desde el negro profundo hasta el blanco más? Pero bueno, él es un extraordinario pintor de esa escuela holandesa, digamos, que tiene unos blancos que parece que los hubiese pintado Vermeer, ¿no? Como capas sobre capas, con una intensidad sublime, y entre esos dos extremos incorpora el color, digamos, ¿no? Sin tocarlo, sin que esos colores toquen la luz ni la sombra, ¿no? Entonces es una posición que está más allá de las cuestiones plásticas, ¿no? Ese tipo de artistas me interesan, ¿no? O lo que ha hecho, no sé, Bryce Marden, tomando los escritos de Fría Montaña, de este poeta chino, digamos, ¿no? Sí, me interesa esos lugares, digamos, ¿no? Que pueden traer desde otros espacios intereses a la pintura, ¿no? Sí, gracias. Y hablamos antes un poquito sobre un asunto complejo, de cómo reconciliaste esas influencias vanguardistas con tu experiencia con el arte precolombino. Sí, es una pregunta interesante, pero yo creo que cuando llego, hago mis primeros viajes al norte de Argentina, a la zona andina. Bueno, yo conocía estos textos que te digo de Rodolfo Kusch, pero también tenía mucha relación con un antropólogo que se llamaba Grassi, que él me había introducido un poco en algunas culturas, había pasado por Catamarca, viendo la cultura de la Guada, y luego fui llegando hacia la zona más límite con Bolivia. Y claro, yo me encontré más que con una cuestión formal, digamos, de cómo se ponía tal o cual cosa, o cómo se dibujaba tal o cual cosa, o qué representaba eso. Lo que a mí más me impactó de esa zona es un poco su concepto del mundo, su idea del mundo, su idea casi religiosa, ¿no? Para mí fue como un contraste. Yo venía, claro, de una ciudad como Buenos Aires, y el contraste fue muy profundo, porque, digamos, en ese mundo andino no se considera tanto que una persona es, sino que una persona está. Es decir, una persona no es buena ni mala, una persona puede estar atravesando una época de bondad o una época de maldad, pero no es, digamos, ¿no? Entonces, cambiar ese paradigma para mí fue muy importante. Y quizás eso fue lo que quise llevar un poco a mi trabajo, no desde el punto de vista formal, digamos, sino esa especie de espíritu, ¿no? Y claro, yo no sabía muy bien cómo traducir, creo que todavía ni lo sé, ¿no? Pero cómo traducir esto a la pintura, ¿no? Pero sí me dejé como embeber por esa sensación, ¿no? Como me dejé cubrir o abrigar por esa idea, ¿no? Y eso me fue permitiendo poco a poco desplazarme de los contenidos puramente estéticos, digamos. Gracias. Antes de aceptar preguntas de la audiencia, tengo una pregunta un poco chistoso, porque has dicho que no quieres que el público vea tus obras con mucha información técnica o teórica antes de verlos, ¿sí? ¿Qué deseas que nuestra audiencia sepa antes de visitar la exposición en Nueva York? Ay, sí, yo tengo como un reparo, no porque no considere importante lo que se pueda decir de la obra, sino porque me interesa mucho como ese impacto que puede recibir una persona sin información, ¿no? Esto es como un enorme debate. Al final no sabemos si de verdad lo único que vemos es lo que conocemos. Entonces, a mí me interesaría, digamos, que ese conocimiento se produzca de un encuentro más inmediato entre la obra y la persona que lo está viendo. Luego se puede informar y puede comprender más cosas probablemente, pero, digamos, puede surgir de su mirada algo que inclusive ni siquiera el autor pudo haber pensado, digamos, ¿no? Entonces quisiera contaminarlo lo menos posible, pero dado que tiene que ir a la exposición y quiere algún dato, por ejemplo, yo quisiera que intentara interpretar esos movimientos de esa forma que se están moviendo en el espacio y están dejando esos rastros, ¿no?
Yo vivo la pintura un poco, tuve una serie anterior a esta, que se llamaron neumas y que eran más como caligrafías en el espacio y tenían que ver con la respiración, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que aquella serie no la he retomado, digamos, sí creo que va dejando un rastro, ¿no? Entonces en estos dibujos que aparecen en esta exposición, pueden tener esa característica como de respiración, como algo que se está moviendo hacia el fondo de la obra y hacia hacia la persona que lo está contemplando, ¿no? ¿Cómo puede vivenciar esas? Me encantaría que pudiera como vivenciar el movimiento, lo que se está desplazando en esa obra, ¿no? Sin darle demasiados datos. Gracias. Ahora vamos a hacer preguntas de la audiencia. Pueden dejar tus preguntas en el chat y voy a leerlos. Sí, siempre mientras que esperamos que hagan preguntas, tú me preguntas cosas y yo seguro que cuando termine la entrevista voy a decir, me olvidé de hablar de esto o de aquello, ¿no? Es lo típico que ocurre. Tengo una pregunta, que sabemos que la poesía tiene un rol importante en tu vida y tu trabajo. ¿Puedes discutir este rol en el proceso de crear tus pinturas y como la lectora? Lo siento, tengo más, pero sí. No, perfecto. No, yo creo que, digamos, un poco lo que comenté antes, ¿no? A mí me da la sensación que la poesía, cuando yo la leo, me lleva como revelaciones, a imágenes que no llegaría por el desarrollo del pensamiento, ¿no? Entonces, claro, hay autores para mí, así como tengo referencias en la pintura, también tengo autores de referencia en la poesía, ¿no? Por ejemplo, no sé, en América, John Ashbery es un poeta que me interesa muchísimo. Louisa Gluck, que acaba de sacar el premio Nobel, es una gran poeta. Paul Celan es un poeta para mí de referencia que tengo siempre en mi mesa mientras que estoy pintando. Y últimamente, curiosamente, he leído mucho sobre el Camino de Greal y Parzival me parece como de una extremada visión y poesía, ¿no? Ese tipo de textos me amplían la posibilidad de trabajar, ¿no? Cuando a veces uno no sabe muy bien qué está ocurriendo en la pintura, pues muchas veces esas palabras ponen en su sitio lo que estás haciendo, ¿no? También me ocurre con la música. Morton Feldman, como dije antes, es para mí un autor de referencia, ¿no? Y a veces escucho mientras que estoy pintando su trabajo y lo tengo allí mientras que estoy trabajando y son como grandes extensiones, como enormes texturas de sonidos en el cual yo puedo entrar, ¿no? Ese tipo de vivencias en la obra musical yo las asocio mucho con la idea contemplativa de la pintura, ¿no? O por lo menos como yo encaro la pintura. Sí. Una pregunta de Cecilia Brunson. ¿Hay alguna relación con el minimalismo americano? Muchas veces oigo decir que las obras caligráficas son como Bryce Martin latinoamericano. ¿Qué opinas de esa relación? Sí, bueno, ya comenté que Bryce Martin me interesa mucho, sobre todo ese periodo, ¿no? Pero también me interesa mucho Cy Twombly y Mark Tobey y artistas que están como en ese registro, ¿no? Caligráfico, con una gran dote de respiración en la obra, ¿no? Yo creo que también mi relación con la obra de Agnes Martin es la que más asocian con mi especie de minimalismo, porque realmente yo intento como trabajar con la menor cantidad de elementos posibles, ¿no? Creo que ellos, digamos, sobre todo el minimalismo americano, sentó unas bases extraordinarias, ¿no? Como
creo que llegó para quedarse definitivamente, ¿no? Esa idea de que el objeto plástico o el objeto pictórico que tú estás viendo es un objeto de contemplación que muy exigente, al cual tú tienes que detenerte y quedarte con él. Es un poco esa idea que hablábamos antes de que yo quisiera que la persona que ve la obra no tuviese tanta referencia. Pues yo creo que el minimalismo llega a esos lugares, ¿no? Logra que la gente se enfrente a esa obra y quede un poco perpleja porque no sabe muy bien cómo enfrentarse a ella, ¿no? No sabe muy bien qué está pasando en ese ambiente, ¿no? Entonces yo siento que esa exigencia de estar tiene una devolución extraordinaria para ellos, ¿no? De una profunda belleza, no en el sentido estético, sino de verdad, digamos, ¿no? La belleza está más ligada como a la conciencia y a la verdad, y que en esos espacios se puede lograr, ¿no? Lógicamente la persona necesita hacer ese esfuerzo de estar, ¿no? De estar presente. Hoy en día estamos en una sociedad que todo es tan inmediato que la gente quiere salir corriendo a los 2 minutos cuando entra en un lugar, ¿no? Pero digamos, si lograra ese tiempo, que tampoco es mucho más de 2 minutos, empieza a entrar en un diálogo con esas formas, ¿no? Y de alguna manera es un poco como lo que tú te encuentras no sé, en la calle, cuando abres la puerta de tu casa y bajas a la calle y te encuentras con un árbol que se ha caído o se le ha caído una rama. No sé, es la primera vez que te encuentras ante una situación así y no sabes muy bien qué está pasando allí, ¿no? Pero te está diciendo algo. Pues de alguna manera ese minimalismo te apela a ese lugar inédito, ¿no? Yo muchas veces, y esto es un tema como para pensarlo, muchas veces se habla del traslado de los artistas europeos a Estados Unidos y todo lo que ellos aportaron, como en los periodos de entreguerra, las llegadas, no sé, de la obra de Picasso, de Matisse, pero luego llegan todos los surrealistas, ¿no? Breton, Max Sert. Entonces, claro, se genera allí un tipo de obra muy especial, pero también llegaron otros artistas, como Mondrian. Llegaron otros artistas que hablaban de otras cosas. Y creo que esos que hablaban de otras cosas fueron la fuente del minimalismo. Y no es minimalismo, pero con el tema de el arte caligrafíco, hay una relación con artistas como Ferrari en Argentina. Es un contexto muy diferente, pero tiene sus Sí, obras. bueno, a mí, digamos, yo tuve fue un artista para mí muy, muy importante en el sentido de que tuve como mucho trato de visitar un estudio y él venía a mi estudio, de Alfredo Lito, ¿no? Y fue un artista para mí, bueno, en el arte concreto muy, muy importante, pero cuando yo lo conocí en mis primeras exposiciones, yo visité unas de ellas, él durante la dictadura se había exiliado en México. Cuando vuelve la democracia, él vuelve y tiene mucha incidencia en el país porque su obra había cambiado bastante y era un artista como muy reconocido. Yo tuve la fortuna de conocerlo y entablar una amistad y visitarlo y en su estudio y que él venga a mi estudio. Y él sí me fue contando un poco cómo fue ese cambio, porque él también hizo un cambio hacia una pintura de un corte muy diferente a la obra concreta, ¿no? Quizás por su paso por México y por lo que había visto allí, ¿no? Entonces, las conversaciones con él me ayudaron mucho a hacer ese traslado, digamos, ¿no? De lo concreto hacia otro mundo más orgánico, más amplio, ¿no? Para mí fue una persona como de referencia, Alfredo Lito. Sí. Y tengo otra pregunta de la audiencia. A través de tus años de meditación, ¿cómo llegaste a reconocer intuición y otros factores cuando haces tus obras? Sí, no es fácil decir lo que se hace, ¿no? Pero yo creo que ese comentario que hice al comienzo, ¿no? Sobre la intuición, es algo que se produce mucho en el hacer de la pintura, ¿no? Cuando tú
se te revela algo que debes hacer y ese es el momento en que lo tienes que hacer. Hay algo allí como de verdadera sorpresa, porque pareciera que no es producto, un poco como pasa con la poesía, no es producto de un desarrollo, de un camino recto, mental, intelectual, que te lleva a esa forma, digamos, ¿no? Sino que de golpe ocurre, ¿no? Entonces, estar atento a esa intuición o a esa contemplación, después de tiempo, de trabajarlo de esa manera, yo siento que cada vez es más fluido en mí esa situación, ¿no? Como que se empiezan a dar formas que yo previamente no pensé en ellas, ¿no? Sino que ocurren cuando yo estoy trabajando, digamos, ¿no? Pero sí, ese elemento, digamos, sí, de intuición, de sonoridad, no sé, yo por ejemplo escucho mucho a Oliver Messiaen, que es un compositor francés extraordinario, y conozco compositores españoles que fueron como alumnos de él, ¿no? Y ellos me cuentan, claro, nos hablaba del color cada vez que había una nota, un sonido, ¿no? Nosotros no veíamos el color, ¿no? Solo lo veía él, claro. Entonces, bueno, yo siento que hay un poco una situación que es difícil como de aprender en el sentido de poder tomarla, ¿no? Que ocurre cuando estás allí, ¿no? Cuando ves un poco, yo hice una referencia también a las acuarelas de John Cage, ¿no? Y hay algo como de profundo azar allí, ¿no? O cuando ves la obra de Bryce Marden, sobre todo ese periodo, digamos, que se apoyó en las caligrafías chinas de este poeta, Fría Montaña, pues él, él hace muchas correcciones y cambios y tapa y vuelve a poner, digamos, y te das cuenta que allí lo que está ocurriendo es ese momento del presente. Quizás si un año después toma esa obra sería otra cosa, porque eso que se está produciendo solo en ese momento. Y no lo deja pasar. Quizás esa es la virtud, ¿no? Como poder hacerlo en ese momento. ¿Sí? Y una pregunta de Ignacio. ¿Influye de algún modo en tus obras la música que te gusta o estás escuchando en cada momento, no solo como inspiración, sino en el resultado final de formas y colores? Sí, es curioso. Yo siento como que la música ocupa un lugar importante, pero no sé decirte si yo realmente estoy traduciendo eso en mi pintura, ¿no? Pero muchas veces siento, por ejemplo, algunos artistas, compositores, que hacen pequeñas variaciones, ¿no? Y que me dan pie a pensar, digamos, de que una obra está permanentemente moviéndose, ¿no? Y que tú la puedes como tomar en un momento determinado, ¿no? Irrumpe en ese momento y tú la fijas en la pintura en ese momento, pero en realidad fija solo ese presente, eso sigue desarrollándose, ¿no? Eso yo lo puedo percibir muy bien en ciertos compositores, ¿no? Entonces, bueno, hay algo allí que a mí me estimula a poder trabajar la pintura desde otro lugar, eso es cierto, pero también es verdad que hay como músicas que a mí me atrapan a lo mejor y no es por lo que yo en ese momento esté pintando, me arrastran de una manera así como sublime, no sé. La abertura de Tristán y Isolda de Wagner es extraordinaria, ¿no? Entonces tú la escuchas y te quedas un poco como... A veces me ocurre que estoy pintando y escuchando una música y estoy muy bien trabajando y de golpe esa música me atrapa tanto que tengo que detenerme, ¿no? Y no puedo seguir pintando, me quedo escuchando. Y otra pregunta de la audiencia. ¿Tienes algunos proyectos nuevos que puedes compartir con nosotros? Bueno, estoy preparando una exposición para Cecilia Bronson en Londres con una serie nueva, que no quiero adelantar muchos detalles, pero es diferente a esto que estoy mostrando ahora. Son de estos últimos meses y espero que durante este año que recién empieza a poder como presentarla allí, ¿no? Es, por supuesto, vuelve también a salir de esta serie, pero es
yo siento que es un cambio, ¿no? Quizás vuelvo a una situación más de mayor concentración, más mínima, de mayor silencio, en formatos reducidos, más íntimos. Bueno, estoy proyectando eso, no quiero decir muchas cosas más, pero sí, espero que próximamente la podamos ver allí en Londres, esa exposición, sí. Sí. Bueno, algunas preguntas más de la audiencia. Muchísimas gracias a todos por venir y escuchar, y espero que puedan ir a la exposición en Nueva York y quizás en Londres en el futuro. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por todo. Esta conversación fue muy lindo y